Vamos de nuevo, ahí me había trabado recién, no estaba funcionando bien la tecnología ni en esta parte del día quería dejarla pasar sin poder compartir una reflexión de algo que estaba pensando sobre el poder de la palabra, sobre todo cuando es hablada, porque cuando nosotros hablamos estamos revelando lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay un dicho que dice que si quieres saber cómo es una persona, escúchela hablar, porque va a estar revelándose tal cual es. Y esto tiene mucho que ver con cómo somos nosotros, que somos seres eh, con una corporalidad habitando dentro de un cuerpo, y este cuerpo es sistémico, este cuerpo es orgánico, es celular. También somos seres lingüísticos, y somos seres lingüísticos no porque podemos hablar, tenemos esa capacidad de hablar, sino que somos seres lingüísticos porque tenemos la capacidad de razonar. Por ejemplo, también somos seres instintivos porque tenemos la capacidad de reaccionar, pero también tenemos la, por decirlo de alguna manera, competencia, la habilidad, la facultad para poder responder. De hecho, la palabra responsabilidad es una palabra compuesta por la palabra response y ability. Es una habilidad para poder responder. Es decir, si una persona me ofende o dice algo ofensivo hacia mí, mejor dicho, puedo estar ofendido, puedo estar enojado, pero no estoy obligado a estarlo, por lo cual desde ese lugar yo puedo mirarme, puedo repensarme y desde ese lugar puedo efectuar cambios en mi vida. Hay una imagen que quiero compartir, la tengo acá en el celular, si se alcanza a ver, dice que las palabras tienen el significado que nosotros les damos. ¿Qué significativo es esto? Porque hace un tiempo estaba teniendo una conversación con un amigo y saltó el tema de las cualidades que tenía una persona, trabajadora, buena. Entonces se hablaba, vamos a ponerle Juan. ¿Qué te parece Juan? Mira, Juan parece de confianza, es buena persona. ¿Por qué decir que es buena persona? Porque es calladito. Entonces, como el significado de esa palabra, bueno, para esta persona que conversaba conmigo, lo asociaba a la persona con ser callado. Bueno para esa persona de ser callado. Cuando surgió el tema con otra persona que también coincidió en las cualidades y virtudes de este Juan, era bueno también. ¿Y por qué es bueno? ¿Por qué decir que es bueno? Porque es seriecito, es serio. Entonces, asociaba la palabra serio con bueno. Entonces, realmente la palabra bueno en la cualidad de una persona es ser serio, es ser calladito o ese era el significado que le daban a las palabras estas personas que conversaban conmigo. Y para mí fue interesante porque cada vez que hacemos una sesión ontológica vienen personas que quieren trabajar cosas que les frenan y no saben qué es y tienen cierta carga emocional negativa. Entonces vienen y me dice a la pregunta que le hago, ¿qué querés trabajar concretamente en esta sesión? Y me dicen, quiero trabajar tal cosa, voy a inventar, quiero trabajar que quiero perder mi timidez, quiero hablar en público. Bueno, ¿qué significa para vos la timidez? ¿Qué significado le das? Entonces, cuando hablan de timidez, me están dando su particular visión de lo que para esa persona significa. Entonces yo le puedo preguntar a otra persona, ¿y para vos qué es la felicidad? Y me va a asociar la felicidad a algún evento en su vida o a alguna circunstancia, como por ejemplo hay un dicho que dice que al cerrar los ojos hay canciones que se transforman en personas o en cosas. Entonces pueden asociar la felicidad a una música que les lleva a recordar determinado evento y esto le trae una emocionalidad y entonces me da una explicación. Pero esa explicación me la da desde su manera de ser, desde su reflexión. Entonces yo estaba estudiando cómo, si bien por definición las palabras tienen un origen, y hay una ciencia que estudia lo que es el origen de las palabras, la etimología, que estudia el origen de las palabras siempre tenían una significación original. Después fue pasando el tiempo y el mundo se fue globalizando, fue aumentando la densidad de población y se empezó a industrializar. Y hoy estamos en una época muy vertiginosa. De hecho,
Bueno, en el principio nace la filosofía como la madre de todas las ciencias, que tiene la gran necesidad de explicar los porqués de la persona, por qué esto, por qué aquello, recibís una respuesta, volvés a dudar de ella para poder volver a encontrarle un significado, pero el tiempo va pasando y entonces llega la era industrial, la era agraria, con su tecnología de esa época, y nace la sociología. La sociología tiene la gran necesidad de explicar el comportamiento de la sociedad en ese entorno. Después nace la psicología, que ve al individuo en sí, ¿no es cierto?, como tal, como individuo comportándose en esa sociedad. Y después nacen en el tiempo de hoy la gran necesidad de otras disciplinas, como por ejemplo el coaching ontológico, disciplina en la cual me desempeño como un coach ontológico. Una cosa es ser un coach y otra es un coach ontológico. La palabra coach viene del verbo, eh, perdón, viene del inglés, del mundo de los deportes, de entrenador. Van a escuchar coach, por ejemplo, ahora en un programa de cantos, ¿no es cierto? Que los coaches enseñan, entrenan al otro el arte del buen cantar. O tienen un coach deportivo, que es un entrenador que arma estrategias grupales y enseña o entrena a estas personas en cuanto a lo deportivo. Y el coach ontológico se enfoca en los dominios del ser. Y el ser está compuesto por el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Entonces, ¿cómo de nuevo la imagen esta nos puede a nosotros servir a entender que las palabras tienen el significado que nosotros le damos? Cuando nosotros decimos que algo es bueno, es algo malo, eso es algo bueno o malo para nosotros. Entonces, qué importante es todo esto como para que nosotros podamos empezar a plantearnos que podemos estar utilizando palabras que no nos son funcionales. Por ejemplo, hay dos palabras que son muy comunes para nosotros, pero que en el origen no tenían ese significado que nosotros le damos hoy en día. Y esas palabras son familia y trabajo. Yo estaba buscando en el diccionario Coraminas, que es un diccionario que tengo acá en una pantalla enfrente de la computadora, y el vocablo familia, la significación allá por el año 1220, está tomado del latín familia, primitivamente era el conjunto de los esclavos y criados de una persona. De ahí deriva la palabra famulus, que es sirviente o esclavo, y también de ahí deriva la palabra famélico, que es literalmente hambriento. Cuando tengo un hambre famélico, bueno, de ahí viene, de ese concepto. Y fue pasando el tiempo y entonces se cambió al día de hoy a nuestro grupo sanguíneo, nuestros parientes, nuestros seres queridos, esa es nuestra familia. De hecho hay amistades, hay personas que no son de sangre y también los consideramos muy afines a nosotros, familia. Pero en el origen no la llamaban familia, porque era el grupo de esclavos que tenía y criados que tenía una persona. Entonces, ¿cómo se llamaban a estas personas que se amaban, nuestros ancestros? ¿Cómo los llamaban a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a sus amores? Era el linaje, ¿no es cierto? Lo llamaban el linaje, la genealogía. Entonces, si las palabras tienen el significado que nosotros les damos, y en el origen tenían una significación, y hoy está cambiado el significado, puede ser que cuando nosotros usamos el término trabajar, que también el término trabajo en el diccionario de Coraminas viene del vocablo tripalium, que tripalium eran tres maderos, eran como tres palos cruzados como la cruz de San Andrés y un palo en el medio, y ahí el amo ponía al esclavo en castigo. Era como una especie de crucifixión, pero en forma de cruz con tres palos. Y entonces la palabra trabajar de tripalium, que era el instrumento de castigo, de tortura que usaba el amo sobre el grupo de esclavos que no hacían bien las cosas o que se levantaba de mal humor el amo y actuaba en consecuencia a su humor, entonces fue cambiando con el tiempo. Pero ¿cómo era en el principio? ¿Cómo se referían a esto que les permitía ganarse la vida? Porque cuando leemos en la Biblia que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, eso tiene una connotación negativa.
De hecho, cuando yo estuve viendo que en el origen la palabra familia era el grupo de esclavos, de criados, y viene de ahí famélico, famulum, que era hambre, no es una condición muy agradable como para llamar a un ser querido de esa manera. Entonces, también tengo una imagen acá, a ver, este era el tripalium, a ver si se ve bien. Este era el instrumento de tortura y de ahí viene la palabra trabajo. Puede ser que cuando tenés que levantarte para ir a trabajar, te levantes sin ganas, no quieras ir a trabajar con las ganas que te gustaría. ¿Cómo se llamaba entonces en el origen aquello que le permitía a la persona poder mantener a su familia, mantenerse? Y me acuerdo una libreta de mi papá que firmaba mi abuelo de la escuela, decía algo como arte y oficio, que es muy diferente como al día de hoy el emprendimiento o el empleo, ¿no es cierto? Cuando estás emprendiendo, estás convirtiendo tu hobby en una pasión. Entonces, cuando haces algo que te gusta, no escatimás esfuerzo ni tiempo y lo haces con mucho gusto, pero cuando tenés que ir a trabajar, realmente que, no sé, no sé quién es la persona que por ahí, o ya hay que ir a trabajar, o qué bueno que viene el viernes, o ya se acerca el lunes, y va variando en un estado ciclotímico lo que es nuestra emocionalidad. Entonces, qué importante poder comprender, y no quería dejar que pase este día sin hacer esta reflexión, cómo las palabras tienen el significado que nosotros le damos. Volviendo a la Biblia, por ejemplo, cuando Dios hace esta creación, lo hace por el poder de la palabra. Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó al castellano es una interpretación. De hecho, es una interpretación del vocablo original que es bará en hebreo y significa organizar, dar forma. No es como hacer algo de la nada, como hacer así y se crea la cosa o la persona o el animal o lo que sea. De hecho, Dios creó este mundo por el poder de la palabra. Más adelante sigue diciendo que dijo Dios sea la luz y fue la luz. Entonces Dios hizo la luz por el poder de la palabra. Dijo con la palabra y entonces las inteligencias que estaban en los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, se organizaron al mandato del Creador, porque es un ser muy creativo, es un ser omnipotente, omnisciente, lo sabe todo, el fin desde el principio, y creó las cosas. Y en ese orden, como nosotros somos sus hijos, o somos linaje, tenemos un ADN espiritual también, porque este cuerpo, yo nací en 1977, en 1976 yo no estaba acá, estaba en un lugar porque soy también energía. De hecho, la palabra para espíritu, que es una traducción también que es un poco incorrecta, porque la palabra griego es neuma, que de ahí viene como por ejemplo las enfermedades de neumonía, tiene que ver con la respiración. Eh, Esto es muy importante porque dice que en la misma Biblia, también que es un libro de referencia, Dios sopla en la nariz del hombre, insufla el aliento de vida, como tiene que ver con el aliento que sale del que emite la palabra. Él sopla y se transforma el hombre en un ser viviente, en un ser tripartito, en un ser que tiene un cuerpo espiritual, que habita un cuerpo biológico, y esos dos cuerpos forman un tercero que es el alma del hombre. Después, cuando nuestro ciclo de finitud nos toque partir, salimos de este cuerpo y continuamos existiendo porque vemos que el cuerpo, hemos tenido experiencias de pérdida, eh, tenemos que velar a nuestros seres queridos por tradición, por cultura, despedirlos y se descomponen esos elementos del cuerpo biológico y se transforman de nuevo en los elementos de la tabla periódica que estudiamos en química. Pero hay algo que continúa vivo, consciente, y esto es muy importante, que podamos mirarnos y ver qué nos llevamos cuando salimos de este cuerpo y continuamos existiendo, porque somos materia, somos energía, y la materia ocupa un lugar en el espacio siempre, y no se crea, no se destruye, sino que simplemente se transforma y continuamos existiendo en otros planos de existencia. Pero eso es otro tema. Esta es una reflexión que quería dejar, que las palabras tienen el significado que nosotros le damos.
y que por ahí cuando usamos ciertas palabras pueden tener una carga genética, emotiva, de forma negativa, generacional a través del ADN en nuestro cuerpo biológico, porque puede ser que estas palabras en su origen etimológico implicaban lo que acabamos de leer en su definición por lo que es diccionario. Familia era un grupo de esclavos, los esclavos no vivían a gusto, no debe ser muy agradable la vida del esclavo, pero la persona que va a trabajar también es esclava, en cierto sentido, porque va a intercambiar su tiempo, que el tiempo es vida, por un valor, por un billete, ¿no es cierto? Que no es más que un recurso, no es más que un medio y no es un fin en sí mismo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros dándole significación a las palabras que usamos, a las palabras que salen de nuestra boca y que podemos crear? Cuando nosotros estamos lenguajeando, cuando estamos conversando con el otro, también tenemos que entender que tenemos conversaciones internas y esas conversaciones están todo el tiempo y generalmente recibimos bombardeos de pensamientos, tenemos más de 60.000 pensamientos por día, tenemos que elegir esos pensamientos que nos van a ser funcionales y tenemos que elegir las palabras que van a ser más significativas para nosotros. Yo, por ejemplo, estoy optando por dejar de usar más la palabra trabajo y familia para hablar de mi arte y oficio, aquello que yo amo, que me gusta hacer, para lo que siento que nací, que es mi propósito de vida, que es inspirar, que es poder motivar y que es poder compartir. No enseñar nada a nadie, porque no soy un maestro, certifiqué en algunas disciplinas que no tiene al caso, porque el título es lo mismo que el dinero, es algo que no me hace a mi ser, ni a mi propósito de vida, pero me avala con ciertas competencias y habilidades, herramientas y sensibilidades para poder ayudar a otras personas en el proceso de cambio que desean realizar en cuanto a lo que es desarrollo personal. Y en ese proceso me ayudo a mí mismo, porque yo también crezco, me elevo y puedo sacar la mejor versión de mí mismo. Pero hay palabras que ya no me son funcionales, como por ejemplo no uso la palabra trabajo. Cuando hablo de mi arte, de mi oficio, hay muchas personas que esto le va a chocar. Pero bueno, ¿cuánta gente viviendo vidas que no quieren vivir? Estando con personas con las que no quieren estar, porque más vale estar acompañado que solo, o más vale tener este trabajo porque no hay otra cosa, sino, y entonces, ¿viniste a vivir este tipo de vida? ¿La vida de quién viniste a vivir? Si pasaste por este mundo y no dejaste una huella significativa con el don, con el talento, con aquello para lo que sos bueno, ¿qué sentido tiene tu vida? O sea, me estoy refiriendo a sentido como qué significación le está dando a tu vida. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito, tus objetivos? Empezá a pensar en estas cosas, empezá a elegir, porque podés elegir las palabras que salen de tu boca y las palabras que salen de tu boca se van a generar en tu mente, pero también van a salir de tu corazón. Te van a revelar. O sea, si sos una persona que estás hablando mal de otras personas todo el tiempo, lamentablemente eso es lo que tenés en el corazón. Si siempre estás hablando de tragedias, si siempre estás hablando de cosas negativas, eso es lo que estás teniendo en tu corazón. Y no estás obligado a tenerlo, porque sos un ser que puede cambiar el rumbo. De hecho, somos la única especie que somos seres emocionales que razonan, porque esa es la capacidad de la cual se nos dotó. Y ya que se nos dotó, que podamos utilizarla para nuestro beneficio. Y esto es lo que yo quería compartir. Lo comparto con mucho amor. Gracias por ver este mensaje. Aguardo siempre tu feedback. Te voy a pedir que seas respetuoso, que puedas hacerlo con cariño, porque hay comentarios también que la gente lo hace despectivamente, se burla, y eso no tiene importancia, pero simplemente refleja quién sos. Y estoy en este proceso de revisar mis creencias, de darle más significación y de encontrar cosas que son muy interesantes y que me gusta poder compartirla con vos. Voy a hacer de nuevo a mostrar esta imagen. ¿De qué estás siendo esclavo? ¿De qué te sentís que sos eh,
esclavo. Puede ser que cuando estás usando una palabra, esta palabra te tenga mal, que vos decís, ¿por qué me siento así cuando hablo de esto? Y no lo sepas porque te estás enfocando simplemente en la punta del iceberg, pero debajo hay una gran masa de cosas que pasan desapercibida para vos. Si te está trayendo un estupor de pensamiento, si te está trayendo un sentimiento que querés dejar de lado porque no te hace sentir bien, entonces puede ser que estés utilizando palabras que no te están siendo funcionales. Te invito a poder cambiarlas. Te voy a tratar de poner, si encuentro la manera, los enlaces a que puedas descargarte este diccionario para que puedas ver el significado de las palabras y que puedas decir, bueno, esta palabra me gusta, la voy a adoptar, voy a empezar a usarla. Y por usarla puede ser que traigas una carga genética positiva en el ADN biológico que no la va a tener, por ejemplo, la palabra familia, que si bien son, como dijimos, nuestros seres queridos, no sé, en el origen se utilizaba como para nombrar al grupo de esclavos. Y el trabajo puede ser que necesites cambiar o no, o te guste la palabra trabajo y la uses y le des un nuevo significado, que eso es lo que podés hacer. Revisa tus creencias, tus palabras que estás utilizando, tu lenguaje y trata de darle una nueva significación, lo cual te va a ser de mucho beneficio. Te saludo, te mando un abrazo y estamos en contacto.